Buenas tardes. Os doy la bienvenida un jueves más a la quinta y última de las conferencias de este ciclo que hoy finalizamos y en el que hemos querido contar un poco los estudios que se están realizando en el ámbito universitario sobre la presencia de la mujer en la documentación notarial que conserva este Archivo Histórico Provincial de Málaga. Hoy tengo el placer de presentar a Alicia Marchán Rivera. Digo que es un placer porque, además de su gran profesionalidad, ya conoceréis a través de su currículum su importante labor investigadora y docente, tengo la suerte de haberla conocido desde hace ya muchos años, porque compartimos facultad, universidad, y además yo creo que no me equivoco si digo que ambas sentimos un cariño especial por algunos de los profesores que tuvimos a lo largo de nuestra carrera. Y sin más paso a presentarla. Alicia Marchán Rivera es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Historia por la Universidad de Málaga, primer Premio Nacional Fin de Carrera del Ministerio de Educación y Premio Extraordinario de Licenciatura y Doctorado también por la Universidad de Málaga. Ha completado su formación académica en universidades de prestigio en Estados Unidos, como la Universidad de Harvard, en Italia, junto al maestro paleógrafo Armando Petrucci, y en Francia. Ingresa a la docencia universitaria en el año 1997 y actualmente es catedrática de Ciencias y Técnicas Historiográficas en el Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Málaga. Es además profesora invitada en la red Charta, Corpus Hispánico y Americano en la Red, Textos Antiguos, y en los últimos años ha desarrollado su labor investigadora como profesora invitada en instituciones de Florencia y Reino Unido. Ha participado y liderado proyectos de investigación e innovación educativa, destacando los relacionados con el patrimonio epigráfico y documental. Entre sus líneas de investigación destacan la escritura última, es decir, la epigrafía funeraria, la diplomática eclesiástica, escribanías públicas y notariado, literatura e historia de la cultura escrita e historia de las mujeres en conexión con la historia de la cultura escrita. Me gustaría destacar algunas monografías en las que creo que son interesantes además porque se relacionan con el contenido de este ciclo de conferencias, como por ejemplo Gajes del oficio de pluma, escribanos e instrumentos públicos en la Edad Moderna, los escribanos públicos de Málaga bajo el reinado de Carlos I y algunos artículos como Apuntes de la diplomática notarial, la Carta de Perdón de Cuernos en protocolos notariales malagueños del siglo XVI y la participación de la mujer en la escrituración notarial del siglo XVI, de la constricción de la licencia marital a la plenitud de la viudedad. Hoy el título de su conferencia será La mujer, sujeto, agente y paciente en la escritura notarial del siglo XVI, los protocolos del Archivo Histórico Provincial de Málaga. Cuando quieras, Alicia. Muy bien, muchísimas gracias, Esther, por tus cariñosísimas palabras. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Para mí es un extraordinario placer encontrarme hoy aquí con la posibilidad de ofrecer esta charla y compartir este tiempo entre documentos y referido a la historia de las mujeres, y también una doble satisfacción por el reencuentro con antiguas alumnas, con antiguos alumnos. También pues citamos a quien ha organizado estas jornadas, el doctor Francisco Hidalgo, que nos ha permitido la posibilidad de ir desfilando por aquí, ¿no?, quienes me han precedido en el uso de la palabra, e ir aportando nuestro granito de arena para que el patrimonio documental se visibilice, ¿verdad?, y contribuya de esta forma también a incrementar los estudios de historia de las mujeres en pro de la diversidad, el género, la igualdad, y que las humanidades hagamos una transferencia social del conocimiento que siempre es muy necesaria y a veces no siempre tan reconocida. Así que, bueno, el título que planteo es el que acaba de leer nuestra directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga, y lo que pretendo con él, pues básicamente es centrarnos en una horquilla cronológica concreta que va a ser básicamente el siglo XVI, aunque de una manera más reducida al reinado de Carlos I, que ocupa la primera mitad. Por otra parte, vamos a bucear entre documentos que pertenecen a la sección protocolos de este archivo en el que nos encontramos, y vamos a examinar el papel que ofrece la mujer como sujeto histórico en esa vertiente de actora o receptora de los distintos procesos que se plasman en las escrituras notariales del momento. Pero, como también
me gustaría darle a la charla un enfoque divulgativo, ¿no? Pensando en el tipo de usuarios que podamos estar pendientes de ella, si están avezados o iniciados en el tema o si por el contrario les cae un poquito más lejano. Pues vamos a comenzar la locución con una presentación acerca de la figura del escribano público para saber cómo y cuándo se configura esta profesión a nivel corporativo en el plano histórico. Y para ello pues traigo en esta diapositiva la reproducción de esta imagen que se corresponde con un manuscrito de la Biblioteca Nacional en el siglo XVII, el manuscrito indio de Guamampoma de Ayala, Felipe, y en ella vemos a un escribano de cabildo que se corresponde a lo que sería un actual secretario de ayuntamiento. Y lo vemos también con la pluma en mano sobre el soporte, tomando nota de registro escrito, pero también pues con algún tipo de mercaderías, prebendas o riquezas, levantando acta, ¿no? Es una de las representaciones que hay coetáneas de este tipo de figuras. También, si echamos la vista atrás de una manera muy sucinta, la figura del escribano público, aunque nace y se consolida en la corona de Castilla con el reinado de Alfonso X el Sabio, pues tiene unos antecedentes curiosos, hunde sus raíces en los escribas del mundo hebreo, para pasar también a una figura conocida como el argentario, ya en la Grecia clásica, que efectuaban contratos en los que mediaban negociaciones con dineros. No obstante, en este momento de los argentarios todavía la dignidad social del escribano, de la que disfrutará en siglos posteriores, no se había asentado. Estos escritos que fabricaban los argentarios eran considerados privados, pero tenía que intervenir un magistrado sellando para darles garantía y fe pública, algo que luego más adelante no ocurrirá, puesto que la tendrán per se. En la Roma clásica, pues también encontramos una contraposición entre los notari y tabeliones, por propia etimología, aquellos que redactaban notas, resúmenes o minutas de lo que luego iba a ser un documento extenso, y aquellos que redactaban la escritura sobre las tablillas enceradas, que era el soporte más al uso en la época. En realidad, en un primer lugar, en esta etapa de Roma, el oficio lo desempeñaban esclavos para que no supusiera un coste ahí al erario público, y algo más adelante empieza a ser servido por turnos entre los ciudadanos, pero de forma gratuita. Y avanzando algo más en el tiempo, ya se formalizan una serie de plazas que de alguna forma se constituyen en germen de empleados públicos, entrecomillémoslos, ¿no?, que van a estar vinculados a las mercedes o prebendas, relaciones que pudieran tener con los gobernadores de provincias. Es una manera de recorrer muy rápidamente lo que sería la diacronía de la figura del escribano público. Ahora bien, si nos situamos ya en lo que sería la corona castellana, en el reinado de Alfonso X el Sabio, en pleno siglo XIII, lo cual no significa que antes de este reinado no hubiese escribanos públicos, sí que los había, pero no tenían una relación tan corporativa como la van a asumir a partir de esta etapa. Sí que había en época alto medieval pues contratos que se celebraban ante religiosos, monjes, sacerdotes, intervenían testigos. Pensemos también en los privilegios rodados, donde en muchas ocasiones esos testigos pues ya ni vivían y por consuetudo se iba heredando su nombre. Aparecen sellos, pendientes de cera, distintas tipologías, y en ocasiones el contrato se efectuaba también en presencia de algún representante de la justicia. No obstante, con el monarca sabio, pues ya nacen los escribanos públicos como tal. En concreto, se les dedica el título 19 de la tercera partida, donde se habla exhaustivamente de ellos como colectivo socioprofesional. Y además también en cada villa o en cada ciudad se dispone como una especie de numerus clausus para determinar cuántos escribanos públicos tras el proceso de conquista pueden actuar de forma regulada en ese espacio geográfico. Y además también van a recibir una remuneración, un estipendio por su trabajo, que estará sujeto a un arancel, aunque eran bastante díscolos como colectivo y solían desviarse del arancel que se les imponía. Durante reinados sucesivos, no inmediatamente después de Alfonso X, pero sí ya más cercanos a la época que vamos a tratar, la primera mitad del XVI, pensemos en el reinado de los reyes católicos y en el de Carlos I, vamos a tener algunas características que van a definir a este colectivo de una manera muy habitual.
Va a haber conflictos continuos entre la corona y el concejo a la hora de determinar su nombramiento. ¿Por qué? Porque los monarcas, a través del sistema de mercedes, querían privilegiar a aquellos nobles destacados que habían participado en el proceso de conquista con éxito. Y en cambio, en este tipo de mercedes regias, los concejos veían una amenaza. Luego el tira y afloja estaba servido. Por otra parte, el oficio de escribano se va a transmitir a través de distintas fórmulas, muchas de ellas suponían ventas encubiertas, procesos hereditarios que a veces no eran tan ortodoxos como la ley establecía, pero en la praxis estaban ahí. Solían concentrar los escribanos públicos sus tiendas de escribanía en el corazón de la villa o de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Málaga, pues en la denominada Plaza de las Cuatro Calles, actual Plaza de la Constitución, para servir el oficio. Tenían que tener, o se les presuponía, una formación específica. En el caso, por ejemplo, de ciudades como Barcelona, Valencia, había colegios de notarios y la formación era más sólida. En el caso de ciudades como Málaga, más cosmopolita, portuaria y fronteriza, después del proceso de conquista, pues había solamente un estudio de gramática. Se les presuponían habilidades lectoescriturarias, tenían que sortear un examen que consistía en redactar por extenso algún modelo de escritura y además también tenían que tener una serie de cualidades específicas, ¿no? Ya lo dijo el rey sabio en las partidas. El escribano, por ejemplo, no podía ser extranjero ni mozo soltero. Se presuponía que la fides pública tenía que residir en un hombre casado. Así pues, en sus tiendas de escribanía se concitaban también otro tipo de figuras muy atractivas, como podía ser el escribiente, el actual oficial de notaría, o podía ser también el intérprete de lengua valenciana, catalana, en el caso de plazas fronterizas como Málaga, y además también una tipología diversa, conjuntamente con la de los escribanos públicos del número, como puede ser la del escribano de cabildo, que ya hemos comentado, que actuaba como un secretario de ayuntamiento, el escribano del crimen, que se correspondería con el actual secretario judicial, y así progresivamente pues una tipología amplia de escribanos reales, de millones, de rentas y un largo etcétera. A continuación, les plasmo el facsímil del diccionario de autoridades donde se ofrece la significación del término carta. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque la escritura pública va a tener esta denominación desde el período medieval hasta ya bien avanzada la contemporaneidad. En autoridades se recoge que carta es, como se llamaba antiguamente, al instrumento público y hoy día, hablan en el siglo XVIII, se conserva en algunas partes. Así pues, hablaremos esta tarde de carta de perdón, carta de venta, carta de prohijamiento o adopción y así de los sucesivos negocios que la sociedad civil escrituraba ante un escribano público. Aquí surge la imagen del edificio en el que nos encontramos, ¿verdad? El Archivo Histórico Provincial de Málaga, en la ubicación que tiene ya desde inicios del siglo XXI. Antes recordábamos las anteriores ubicaciones, ¿no? La temporal en la Biblioteca Histórica Provincial, la anterior en la Casa de la Cultura, pero hoy día este edificio, que ha sido modélico e imitado por otros edificios que custodian documentación, pues alberga esta colección de protocolos que es a la que nos vamos a referir y cuyas imágenes les voy a mostrar gracias a la gentileza de la directora, los técnicos que se han volcado para facilitar estas imágenes, lo cual a veces no es muy fácil porque realmente el estado de conservación, a veces con tanto insecto bibliófago y el paso de los siglos, es penoso y entonces pues tocar algunos de los folios es como un atentado, ¿no? Entonces en este caso hemos tenido la suerte y así podemos ya digitalizarlos y tenerlos para mostrar. En esta diapositiva resumo de una manera breve lo que en diplomática se consideran caracteres extrínsecos de los documentos que vamos a tratar, ¿no? Para familiarizarnos un poquito con sus características físicas. Así, por ejemplo, los protocolos notariales del Archivo Histórico Provincial de Málaga referidos a esta etapa de primera mitad del siglo XVI son de papel berjurado con sus corondeles y puntizones en unas dimensiones normalizadas para la época en la antigua Corona de Castilla, pregados en plifolio, encuadernados a veces con lacería mudéjar en el lomo o con encuadernaciones posteriores. En ocasiones también se han producido guillotinas que han dañado ese patrimonio documental inicial.
En ellos conviven distintos tipos de letras. Ahora lo veremos en imágenes, por ejemplo, la gótica cursiva cortesana de finales del XV, con lo que sería ya esa mal llamada humanística cursiva, porque no es un trazo cursivo, ¿no?, sino la itálica en germen, que luego evoluciona en el XVII a la bastarda española y que también tiene a veces tintes de procesal por contaminatio con la documentación judicial y que vamos a tener también la posibilidad de ver en las imágenes. Abarcando la horquilla cronológica, que ya hemos definido, con una estructura interna a veces curiosa, donde pueden ofrecernos abecedarios, resúmenes, agrupación de escrituras por materias, con esa tinta de composición férrica de color negro que deriva en ocre por el paso del tiempo y con filigranas que demuestran que el fundamental origen del papel de estos protocolos es el genovés, como ocurría también en otras plazas, como es el caso de Cádiz, para la misma etapa. Bien, aquí tenemos una reproducción que nos muestra pues, un índice. En ocasiones también había abecedarios. Cuando un protocolo tiene este tipo de índice, pues para el investigador realmente es algo atractivo porque te permite ver la relación de otorgantes, la relación de negocios y, como señala aquí con el cursor, aparecen en numeración de cuenta castellana muchas veces, ¿no?, y en este caso aparece numeración romana, pues la página del protocolo, el folio del protocolo, donde podemos localizar el texto. Pero esto no sucede en muchas ocasiones. Este en concreto está sacado de aquí de la sección del legajo 137 y en la imagen de la derecha pues vemos cómo las escrituras se agrupaban en un protocolo temáticamente. Por ejemplo, el escribano público o su escribiente elaboraba esta portada con este título en una letra de mayor módulo, arrendamientos. Estos se corresponden al año 1521, son del legajo 33 y bueno, pues nos permiten estudiar un único tipo de documental que aparece totalmente aglutinado. También tenemos aquí la reproducción de los dibujos de las filigranas que encontramos en los protocolos de la etapa. Tenemos esta de mano con flor de 5 pétalos o la de la familia Corazón, que son habituales en el papel de origen genovés. Y también aquí la confluencia de los sistemas escriturarios de lo que hemos hablado. Aquí en el margen izquierdo aparece esa letra ya desdibujada un poquito, pero con rasgos fuertes y definidos de gótica cursiva cortesana, y aquí a la derecha pues ya un tipo de letra del año 1551, mitad del 16, donde ya ha intervenido la humanística y donde estamos desembocando en un proceso de formación de escritura nacional que en el 17 se llamaría bastarda. Así pues, una vez un poco entrados en ambiente, pues sabemos lo que es un escribano público, sabemos cuándo se corporativiza, sabemos también un poco cómo es su tienda de escribanía, qué personajes pueden funcionar en ella, incluso también hemos tomado contacto visual con sus producciones escriturarias, al menos cómo se organizaban, pues ahora ya sí estamos en predisposición de hablar sobre el objetivo concreto de la charla, que sería analizar la participación que tiene la mujer, tanto en su condición civil de casada como viuda, en el proceso de escrituración notarial, y hacerlo en la horquilla cronológica de la primera mitad del 16 y en el contexto de la península ibérica, Corona de Castilla, ciudad de Málaga. ¿De acuerdo? Herramientas que vamos a tener para este viaje, pues haremos alusión a formularios y tratados de literatura notarial y a las propias escrituras del archivo. ¿Qué es un formulario notarial? Pues una colección de fórmulas que tiene tintes medievales y que de alguna manera ayudaba al escribano público a redactar. Se ofrecía, por ejemplo, pues un modelo de venta, un modelo de arrendamiento, un modelo de adopción, un modelo de perdón, y el escribano público tenía una colección de fórmulas a la que atenerse o sujetarse. ¿Qué es frente a ello un tratado de literatura notarial? Pues una especie de formulario notarial con notas en los márgenes por influencia del Ars Notarii europeo, donde se ofrece una fórmula como ejemplo, pero con una mayor densidad doctrinal detrás. Y ahora tendremos la oportunidad de ver una cosa y otra. Bien, vamos a empezar hablando acerca del concepto de licencia marital, porque para analizar la participación que tiene la mujer casada en las escrituras notariales nos va a resultar muy útil. La licencia marital, que es el permiso que la mujer tiene que solicitar al marido para aparecer en una escritura notarial como otorgante,
algo que nos puede parecer prehistórico, pero que en realidad se mete hasta el siglo XX, hasta la reforma del Código Civil, no es otra cosa que la consecuencia de pensar que la mujer tiene ausencia de capacidad jurídica. Y eso ya estaba arraigado socialmente desde la implantación del derecho romano. Un poquito más adelante, con el advenimiento de la doctrina cristiana, esa bonomía del cristianismo pues lo suaviza un poquito y se puede decir que la simbiosis de esa ausencia de capacidad jurídica y de la bonanza del cristianismo desemboca finalmente en la tendencia del derecho visigodo, que es la que se expande por los sistemas jurídicos altomedievales y es la que determina la sentencia que a nosotros nos interesa, ¿no? Que la mujer casada necesita de la licencia del marido para poder actuar. Y así lo recogen las leyes de Toro a principios del siglo XVI, en el 1505. Aquí rescato esta ley 56 de Toro, que dice lo siguiente: mandamos que el marido pueda dar licencia general a su mujer para contraer y para hacer todo aquello que no podía hacer sin su licencia, y si el marido se la diere, vala todo lo que su mujer ficiere por virtud de la dicha licencia. Ahí tenemos la ausencia de capacidad jurídica barnizada y puesta en situación con esta licencia marital que permite al menos otorgar, ¿vale? Ahora bien, de esta licencia marital no están en cuenta los formularios notariales. Aquí he puesto una relación de algunos de ellos, por ejemplo el Formularium Instrumentorum, que fue una colección de fórmulas de un notario de Ávila que utilizaban los escribanos públicos de la época y que realmente habla de la licencia del marido y habla de ella, por ejemplo, en el caso de que la mujer tenga que vender algunos de sus bienes, los propios de su dote, o que la mujer tenga que otorgar para adoptar hijos, ¿no? También intervenía la licencia del marido. Otro estudioso, ya este autor de literatura notarial, Roque de Huerta, en su obra Recopilación de Notas, pues también habla de la mujer puede dar ascenso a una propiedad si tiene licencia del marido. O la Suma de Notas Copiosas de Juan de Medina, 1539, habla de la licencia marital que tiene una mujer para poder hacer un traspaso de una propiedad. No obstante, yo pienso que el más avezado de todos fue Gabriel de Monterroso y Alvarado. Este fue escribano de la Chancillería de Valladolid y en su obra Práctica Civil y Criminal del año 1566 realmente se dedicó a desmentir muchos de los mitos existentes hasta entonces en las escribanías públicas que los escribanos seguían practicando por costumbre, por consuetudo, pero que no se paraban a pensar si realmente aquello tenía sentido común. Entonces, dice Gabriel de Monterroso que en realidad cuando marido y mujer participaban conjuntamente a la limón, tanto monta tanto, en una escritura notarial, ¿para qué servía que el marido le diera licencia a la mujer? Puesto que ya estaban actuando conjuntamente y se sobreentendía que había una licencia implícita. Entonces, él en su obra denuncia que esto se hace así por costumbre, porque lo dijeron las leyes de Toro, pero que era innecesario. Y rescato aquí el fragmento donde lo establece. Dice: asimismo, se ha de presuponer que otorgando juntos marido y mujer una escritura, entrando ambos en ella, agora sea carta de dote o venta o donación o cualquier escritura, no hay necesidad de licencia, porque como quiera que el marido entra en la escritura, como está dicho, es visto darle la licencia a su mujer y así no hay necesidad de licencia. Lo explica muy redundante, pero queda claro. Aunque a pesar de la explicación de Monterroso se siguió poniendo la licencia marital en las cartas de notaría. Bien, ahora que tenemos claro el concepto de licencia marital, vamos a entrar en otro concepto. Esta tarde vamos a salir de aquí con conocimiento de derecho, con un poquito de todo. La renuncia de las leyes que fablan en favor de las mujeres. Esto es algo sempiterno que también se repite en la escrituración notarial del 16, en las escrituras que aquí se custodian, ¿no? Cuando ya se producen todas las cláusulas complementarias al dispositivo, el renuncio a las leyes que fablan en favor de las mujeres. Se plantea uno, ¿cuáles son estas leyes? Uy, qué modernos en aquella época, ¿qué ley hablaba en favor de las mujeres? ¿Esto cómo puede ser, no? Pues bien, la referencia es a unas leyes específicas que beneficiaban a la mujer en general, que eran la ley del Senado Consulto Velellano, también las partidas, que realmente prohibían a las mujeres que se obligaran por otro. Entonces, claro,
había otro tipo de leyes también que beneficiaban a la mujer casada en particular, la denominada auténtica siqua mulier de Justiniano y también las leyes de Toro, como no. No obstante, cuando pensamos en todas estas leyes que hablan en favor de las mujeres, Senado Consulto Velellano, Partidas, Auténticas siqua mulier y las leyes de Toro, en realidad son unas leyes que no protegen a la mujer más que por aquel sentimiento de fragilidad. No piensan en el bienestar de la mujer como otorgante y en su facilidad, sino que, cuidado, tenemos a una mujer otorgante, resulta que tiene ausencia de capacidad jurídica, necesita la licencia del marido, hay unas leyes que la protegen en virtud de esa fragilidad, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refieren. Es muy curioso también porque los escribanos públicos, por ejemplo los malagueños de esta época, tenían una formación muy deficiente, y es para ver las cosas que escriben cuando redactan leyes que hablan en favor de las mujeres. Para averiguar qué era Senado Consulto Velellano, te las tienes que componer porque hablan de la ley del Veliano, hacen como una especie de latín macarrónico, una mezcla entre castellano que todavía no está solidificado, ¿no? Pero en realidad todos los latinajos que van surgiendo en mitad de las escrituras, ellos también los escriben tal cual les parece, muchas veces por fonética oral. Así pues, si la mujer renunciaba a estas leyes, las leyes dejaban de producir el beneficio. ¿Qué significaba eso? Que solamente en ese punto la mujer se igualaba al marido y podía hacer cualquier tipo de gestión, cualquier tipo de transacción. Y además, Monterroso y Alvarado, también más agudo que nadie, pues también le pone aquí un poco la tilde, hablando que en realidad no hacía falta renunciar tantas leyes porque unas se superponían a otras. Y rescato aquí el fragmento de su obra, donde dice que el escribano tiene saber que, habiendo renunciado la ley del Senatus Consulto Veliano, no hay necesidad de renunciar las leyes de Justiniano ni las de Toro, porque basta y sobra la renunciación del Veliano, porque dice que aunque Justiniano aprobó las leyes de Veliano, no le añadió ninguna fuerza, sino que le puso muchas limitaciones. Entonces, si os dais cuenta nuevamente, volvemos a caer en una retórica, en una interpretación de las notarias muy frágil, muy de cáscara, muy externa, ¿no? Que hacía que la fides pública estuviera bañada de imprecisiones jurídicas, ¿no? Seguimos avanzando. Y ahora ya, pues sí, vista la licencia marital, visto el concepto de leyes que hablan en favor de las mujeres, ya vamos a entrar en materia, lo cual significa ver, en primer lugar, la mujer casada y luego, por contraposición, la mujer viuda, qué podía hacer en la escrituración notarial. Bien, pues en primer lugar vamos a examinar la mujer casada en escrituras notariales de prohijamiento. Prohijar es adoptar, ¿no? Y en este caso, tanto las partidas, corpus legal del siglo XIII, como algunos formularios notariales, como el Formularium Instrumentorum, u otros, como las notas del relator, de Fernán Díaz de Toledo, que lo fue de Juan II, pues prohibían a la mujer poder prohijar, ¿no? La mujer no podía adoptar, salvo si intervenía, por ejemplo, la licencia del rey, ¿no? O incluso, para ir a algo más concreto, si tenían un hijo que había perdido la vida al servicio del rey en batalla, pues tenían licencia para poder prohijar. Vemos aquí cómo no interviene la licencia marital, porque en estos casos muchas veces se trata también de mujeres casadas o viudas, pero sí que puede intervenir la licencia regia. De nuevo también redunda la idea de ausencia de capacidad jurídica de la mujer. Vamos a ver algunos ejemplos de escrituras notariales donde la mujer se relaciona con el proceso de prohijamiento o adopción. En el primero de ellos vamos a examinar a una mujer del siglo XVI que es destinataria de un proceso de adopción. Es el caso de Catalina Rodríguez, mujer de Francisco de Trujillo. Ya en este caso Juan García, que es hortelano, quiere dar en adopción con ella, con Catalina, a su hija legítima Leonor, que tiene 4 años de edad. Y en la exposición de motivos, en los ruegos, se habla expresamente de que Catalina no tenía hijo legítimo alguno que heredara sus bienes. Aquí obviamente también Catalina se está intentando asegurar un sostén para su vejez y también una heredera de los bienes, ¿no? Esta escritura corresponde al escribano Cristóbal Arias, al año 1521, al protocolo alegajo 79, y vemos aquí la mujer como destinataria de ese proceso de adopción. Pero también la mujer podía aparecer como génesis
en un otorgamiento conjunto del proceso de adopción. Este es el otro caso, que es una carta de prohijamiento y servicio en la que los padres colocan con Pero López de Canillas, un malagueño del siglo XVI, a su hijo, Melchor Chacón, que tenía 13 años, pocos más o menos. Hay un modelo mixto de escrituración notarial donde tenemos por un lado una carta de servicio, es decir, los padres colocan a Melchor Chacón, este adolescente, con Pero López de Canillas para que aprenda su oficio y para que le den comida, casa, cama, etcétera, pero al mismo tiempo también lo están prohijando, lo están dando en adopción, le están dando la tutela, curatela de su persona, de sus bienes, ¿no? Se trata de una escritura que pasó ante la escribanía de Juan de Moscoso en el año 1521 y que podemos ver aquí reproducida gracias a la cortesía del Archivo Histórico Provincial de la ciudad, y aparece pues esta notificación universal, ¿no? Sepan cuánto es esta carta de prohijamiento y servicio, vieren como yo, y a continuación pues aparece ya el dispositivo. Bien, una vez visto esto, nos centramos en otro modelo documental de escrituración notarial, donde la mujer es frecuente que aparezca como sujeto agente paciente, tal cual lo hemos definido en el título. Se trata de la carta o escritura de dote y arras. Traigo aquí al caso la definición que ofrece de dote y de arras, lo que sería el Diccionario de Autoridades de la RAE. Por arras se entiende la cantidad que el varón promete a la mujer por razón del casamiento con ella, y por dote la hacienda que lleva la mujer cuando se casa o cuando entra en religión, facilitada generalmente por el padre de la novia o por el hermano de la novia, alguna figura masculina del entorno. Pues bien, de la dote y de las arras hablaron tanto las partidas como los formularios y los tratados de literatura notarial del siglo XVI. Y así, por ejemplo, vemos que aunque al principio en algunos formularios se trata por separado de la carta de dote y de la carta de arras, conforme va avanzando el siglo XVI es frecuente que el modelo apareciera unido. Así, por ejemplo, Gabriel de Monterroso, en su obra Práctica Civil y Criminal, pues ya recoge la carta de dote y arras otorgada conjuntamente. Aquí podemos ver también otra ejemplificación, corresponde esta escritura al año 1521, el legajo 79 de este archivo en el que nos encontramos, en protocolos, y en ella Juan de Salinas, que era zapatero, malagueño, se ve cómo recibe en dote de su suegro, Diego de Jerez, de oficio especiero, ciertos bienes y ajuar por el casamiento con su hija, con la hija del especiero, Constanza Rodríguez, ¿no? Vemos aquí en esta escritura de dote cómo se suceden distintos guiones o líneas, y aquí en el margen derecho pues aparece la cuantía numérica. Esto es muy típico de este tipo de escrituras de dote y arras, también de los inventarios, ¿no? Donde se tienen que cuantificar bienes para tenerlos más aislados gráficamente, y luego después también en el margen derecho pues poder hacer el sumatorio conveniente. Bien. Pasamos ahora a hablar de algo muy relacionado con lo expuesto anteriormente, y es que, de alguna manera, los bienes totales, los bienes que recibe la mujer por dote paterna y que aporta al matrimonio, en el derecho español han tenido siempre una protección bastante intensa, y esto ha generado que la mujer pueda ser en ocasiones protagonista en actos de otorgamiento vinculados con esos bienes. Así, por ejemplo, pues traigo aquí como referencia el caso de Mari Núñez en el año 1541, que con licencia de su marido vende 2 azas de tierra, de pan, a un clérigo de la villa de Mijas, Juan Martínez. Estas azas de tierra de alguna manera estaban vinculadas a su dote y por eso tiene ella la potestad de venderlas como otorgante, aunque así tiene que tener la licencia de su esposo, ¿no? Y a continuación me refiero al caso de un pleito. Este documento, para ejemplificar con algo un poquito diferente, viene del registro de ejecutorias de la Chancillería de Valladolid, y se trata de un pleito en el que Inés Rodríguez litiga con Hernán Suárez. Los dos son vecinos de Tineo, en Asturias, y lo que quiere Inés Rodríguez es que se le restituyan unas tierras que su marido había vendido sin su licencia. Entonces veis aquí un poco el poder o empoderamiento que experimenta la figura femenina gracias a la protección legislativa que tiene respecto a los bienes dotales, ¿no? Porque el marido vende sin licencia algo que pertenecía a la dote de su esposa y eso era bien privativo, no lo podía hacer.
y se genera un pleito. Lo hizo y se genera un pleito. No sabemos cuál sería el final del mismo. Aquí tenéis la reproducción facsimilar de este pleito acontecido en Tineo, en Asturias. Y pasamos ahora también a hacer una pequeña visual de otro modelo documental practicado por los escribanos públicos, bastante atractivo, como es la carta de perdón. Entonces hay que decirlo que en esta etapa a la que nos estamos refiriendo tampoco es que fuese un modelo documental muy habitual. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer una serie de catas en 4 años, en concreto los inicios de década, mirando todas las escrituras de esos años, en este periodo del reinado de Carlos I, y apareció en esa cata solamente 4 o 5 cartas de perdón. Luego era un modelo documental no muy habitual, pero sí interesante. De nuevo también traemos a modo de pequeño diccionario de diplomática el de autoridades de la RAE, que habla de que el perdón es la remisión de la deuda, la remisión de una injuria o de otra cosa que se debe. Y en este caso los antecedentes legales en los que se apoya el perdón, las leyes de las partidas y también la aparición del modelo de perdón en los distintos formularios y tratados de literatura notarial del momento. Así ya, desde la parte más alta de la Edad Media que hemos trabajado, pues aparece el perdón del marido a su mujer por un maleficio que le hacía, el denominado perdón de cuernos, que lo recoge Juan de Medina en la Suma de Notas Copiosas, y Diego de Rivera, ya en el siglo XVI, en su obra Escrituras y orden de partición, el denominado perdón de adulterio, que es lo mismo que el perdón de cuernos, que nace y se consolida en esa etapa de Alfonso X el Sabio. Aquí podemos ver una reproducción facsimilar de un perdón de cuernos, también de la documentación que custodia este Archivo Histórico Provincial, corresponde al año 1521, y en esta escritura, que se inicia aquí con la notificación universal, pues el ataonero Alonso Martín, que era vecino de Sevilla, perdona el adulterio a su esposa Ana Rodríguez. Este perdón se solía efectuar a veces no en las tiendas de escribanía, sino que era frecuente que se hiciera en iglesias, ¿no? Y al mismo tiempo podía encubrir una casuística objetiva, es decir, pues una mujer adúltera va con otra persona, se abandona el domicilio conyugal y de alguna forma el marido efectúa este perdón para que vuelva, ya piénsese que por el cariño o porque le interesa la fuerza bruta para llevar a cabo el trabajo doméstico o la gestión también, en este caso, por ejemplo, de la propia panadería, ¿por qué no? Y en otros casos, la carta de perdón encubre un caso de lo que hoy podríamos denominar abiertamente violencia de género. Es decir, la mujer teme por su vida y se escapa abandonando el domicilio conyugal. El marido, de alguna manera, se percata de que necesita de su vuelta para que todo siga funcionando como habitualmente y entonces recurre a este amparo que le da la Fides Pública para, con este barniz del perdón de una injuria, en ocasiones real, en otras ocasiones supuesta, pues hacer que todo vuelva a la normalidad. Bien. Hemos visto la participación de la mujer casada en la escrituración notarial. Ahora vamos, antes de las conclusiones, a visitar un poco cómo funciona la mujer viuda en este proceso de escrituración notarial. Y así analizamos un poquito previamente el concepto del privilegio de las viudas. El denominado privilegio de las viudas hunde sus raíces en una regulación que hizo también el rey sabio. Realmente el rey sabio establecía la necesidad de proteger a las viudas en los procesos de litigio y también a otros desvalidos, ¿no? Aquí traigo a colación un pequeño ejemplo en el que la reina Isabel la Católica le dirige una carta al obispo de Segovia, que a la sazón era presidente de la Chancillería en Valladolid, para que no se dilatara un pleito que tenía la viuda María de Alfaro contra Mencía de Soto y consortes, que todos eran vecinos de Salamanca, por cierto bienes de su patrimonio. ¿Y por qué protege a María de Alfaro? Porque, según reza el texto de la sección Cámara de Castilla del Archivo General de Simancas, era viuda y pobre. Ahora bien, la praxis de esto,
pues sería cuestión de ver cómo finalizaban los pleitos, ¿no? Porque también, por ejemplo, se me viene ahora a la mente en el proceso de repartimiento de ciudades, como por ejemplo el caso de Málaga, pues también la viuda aparece como amparada por supuestas mercedes regias, pero luego cuando uno sigue el desenlace de los documentos de las situaciones vitales se percata que en muchos casos era una protección de boquilla, porque luego en la praxis se le quitaban los bienes, morían viudas y pobres, etcétera, etcétera, pero al menos legalmente estaba recogido. Así pues, frente a la mujer casada, pues la mujer viuda tiene capacidad jurídica, tiene plenitud y capacidad jurídica para obrar, no necesita licencia del marido, puesto que la figura marital está ausente. Y teniendo esta premisa aquí presente, vamos a analizar brevemente 4 aspectos o 4 puntos cardinales que definen esta relación entre mujer viuda y documentación notarial. Son la relación de la mujer viuda con la idea de frontera, la participación de la mujer viuda en las transacciones comerciales, cómo actúa la mujer viuda en los procesos de descendencia o custodia de esa descendencia y cómo se comporta en la documentación notarial la mujer viuda, y también veremos la casada con el advenimiento de la muerte. Bien, analicemos en primer lugar la mujer viuda y la condición fronteriza de su espacio vital. Bien, todos sabemos que con el proceso de conquista, las condiciones adversas de la vida en la frontera hacen que muchas mujeres se establezcan en solitario y que se hagan pasar pues, por vendedoras de mercaderías y que se establezcan en las nuevas plazas, ¿no? El hecho de que desaparezca la frontera del Reino de Granada con la caída de la capital en 1492 no es significativo de que desaparezca la idea de frontera. Por ejemplo, ya la Málaga conquistada sigue siendo frontera, con Orán, Mazalquivir, con lo cual el peligro inminente flota en el aire. A principios del siglo XVI, que es la escrituración que vamos a ver, aparecen mujeres viudas, protagonistas en procesos de avecindamientos, en restituciones de haciendas, en acortamientos de pleitos, como también acabamos de examinar. Y traemos aquí también otro caso significativo, un ejemplo fechado a 30 de octubre del año 1500, en el que los reyes católicos dan orden al corregidor de Loja para que interceda a favor de María Peregrina, que era una vecina de Loja, a la cual sus vecinos, el Jurado Morales y López García de la Peñuela, le habían quitado una viña que le pertenecía por el proceso de repartimiento. Por haberse asentado ella en la ciudad de Loja, le dan una viña para que pueda cultivarla y sustentarse, pero los vecinos se la quitan. Tenemos aquí de nuevo la aparición de la merced regia, que intenta proteger a la viuda, pero que luego ya el desenlace de documentación posterior tendría que determinar si realmente la viña volvió a las manos de María Peregrina o en qué circunstancias termina muriendo esta viuda. Es un documento también de la sección Cámara de Castilla, del Archivo General de Simancas, que aquí podemos ver su reproducción facsimilar en pantalla. Pasemos ahora a echar un vistazo a cómo interviene la mujer viuda en esta etapa en los procesos de transacción comercial. Y para ello podemos cifrar que una viuda podía otorgar la libertad a un esclavo en una carta de alorría, por ejemplo. También, por ejemplo, podía imponer un censo sobre una propiedad como otorgante única y podía emitir una carta de pago, establecer un arrendamiento, otorgar un poder, porque la ausencia física de figura masculina anula el tema de la licencia. Vemos aquí el caso de Catalina Ramos, que aparece como viuda de Bartolomé Ramos y que otorga en una carta de alorría dar la libertad a Tomás, que era el hijo de su esclava Juana, y lo hace en una carta de alorría de las que se llamaban por dineros, que no por gracia. Las había de 2 tipos, si mediaba algo crematístico, ¿no? O si realmente se otorgaba la libertad al esclavo apelando a la doctrina cristiana. Entonces, en este caso son 5 ducados de oro, lo que se da en ese ahorramiento, y corresponde la escritura al año 1521 a la escribanía de Juan Parrado, y podemos ver aquí su reproducción facsimilar. Sepan cuántos, esta carta vieren, como yo, Catalina Ramos, vida mujer que fui, de Bartolomé Ramos, y de esta forma se procede ya a la liberación del hijo de su esclava Juana, ella como única otorgante, sin licencia, mujer viuda. Igualmente la mujer viuda tiene un papel muy activo en el otorgamiento de escrituras notariales vinculados a los procesos de descendencia.
Aquí traemos a colación una carta de tutela y guarda fechada 19 de septiembre de 1531 que pasó ante la escribanía pública de Juan Parrado, y en ella María Lozana, como viuda de Francisco Hernández, solicita la tutela y la curatela de sus hijos Pedro y María, que en ese tiempo son menores de 14 años. Y además también, y reza el texto, postrimero, postrimera que naciere, es decir, del nasciturus. María Lozana está a pocos días de dar a luz cuando otorga esta carta de tutela y guarda y quiere gestionar y aglutinar en su persona esa tutela y guarda de los hijos, de los que son menores de 14 y además también de este hijo que va a nacer, y de esta manera pues ser la curadora de sus bienes, de sus personas y establecerse como una autoridad referente dentro de esa unidad familiar que, al ser la madre viuda, pues sería tan monoparental. Bien, el último aspecto que vamos a tratar es cómo se comporta la mujer viuda y también por contraposición la casada cuando se produce la cercanía de la muerte. Podían darse diversas situaciones. En el primero de los casos, las viudas podían constituirse en las testamentarias de su marido difunto. Entonces, en este caso, tenían que acudir a la escribanía pública y tenían que realizar un inventario de los bienes del esposo que había fallecido. Así, por ejemplo, traigo aquí un caso también de Cámara de Castilla. En mayo de 1511, Beatriz Bravo, viuda, pues acude a hacer el inventario de los bienes de la casa del duque Diego López de Zúñiga. Y vemos aquí la reproducción facsimilar, donde aparece un texto muy parecido en disposición tipográfica a la carta de dote y arras, porque cada uno de los bienes ocupa un renglón para luego después poder computar, contabilizar y establecer también el valor de cada uno de ellos. O también, en el segundo de los casos, en el advenimiento de la muerte, la mujer como otorgante se puede convertir en protagonista absoluta. El testamento femenino que es personal e intransferible y que es un modelo documental que equipara a la mujer casada y a la mujer viuda. ¿Por qué? Porque la mujer casada, sin licencia de su marido, puede testar los bienes que corresponden a su dote, porque la dote es privativa. Entonces, de nuevo, sacamos a colación la idea de que la protección que el derecho español otorga a la dote como bien privativo, pues hace que la mujer como otorgante adquiera una mayor capacidad jurídica, que es aquella que se le negaba desde el derecho romano. Aquí traemos como ejemplo a Isabel de Orozco, también viuda, vecina de Málaga, que en 1521, según rezan las fórmulas, estando enferma del cuerpo y sana de la voluntad, pues otorga testamento y, entre otras mandas, establece que su cuerpo sea enterrado en la iglesia de los mártires junto a su madre. Deja también ajuar doméstico a su comadre, en concreto un colchón de lana. A la hija de Rodrigo Serrano, para cuando se case, le deja una colcha de Holanda, un colchón de lana, y además también otorga un ahorramiento, una liberación de su esclava negra Catalina. En este caso vemos aquí la reproducción facsimilar de este testamento, de la figura de Isabel de Orozco, que con pleno derecho y capacidad jurídica, pues como mujer de alguna forma ya viuda, otorga esa última voluntad. Pero repito que es un modelo documental, una escritura notarial que iguala, en este caso, a la mujer viuda, a la mujer casada, que son los dos modelos de estados civiles que hemos venido contraponiendo a lo largo de la disertación. Y ahora bien, pues llegamos a las conclusiones, ¿no? Con el objeto de poder abrir un pequeño debate para resolver dudas, preguntas y también que esto no se haga muy intenso, ¿no? Puesto que como son conceptos muy específicos, a veces un poquito más densos que otros aspectos históricos, pues puede resultar a veces algo cansino. Así que a modo de conclusión, a mí me gustaría establecer que hemos tenido todos esta tarde la oportunidad de realizar un examen de una documentación notarial que habla sobre la mujer, aunque no está confeccionada por mujeres. Que yo sepa, la constancia de notarias o escribanas públicas es mínima. Ahora mismo se vienen a la mente pues algunas escribanas o copistas que trabajaban en los siglos XII-XIII en la Universidad de Bolonia, copiando textos universitarios, pero como garantes de la fides pública, la verdad es que no era posible, ¿no? Aunque sí que hay algunas mujeres que detentan escribanías hasta que sus hijos son mayores de edad y no se sabe qué tipo de participación escrituraria tuvieron, pero ellas no fueron las actoras ni factoras plásticas del documento.
Así pues, volvemos a pensar, repensar y a exponer y a divulgar que los protocolos notariales son un fondo de documentación de un extraordinario valor para estudiar la condición femenina. En el ámbito de las ciencias y técnicas historiográficas, fijarse en protocolos notariales para hacer estudios de género sigue teniendo un extraordinario valor. De alguna forma, aunque estas mujeres que hemos venido citando a lo largo de esta tarde no fueron autoras materiales, sí que fueron otorgantes de los procesos de escrituración notarial y también fueron receptoras de esas realidades vitales. Luego están totalmente inmersas en un proceso vinculado íntimamente a la escritura que un rogatario masculino, en este caso el escribano público, puso por escrito. De esta forma, desde el ámbito de la diplomática se puede destacar que la mujer participa activamente en el proceso de lo que se denomina génesis documental, porque a instancias de ella surge un proceso de escrituración notarial. Además, también los protocolos notariales y el estudio de la condición femenina nos pueden hacer centrarnos en los estudios de alfabetización e instrucción, porque si nos percatamos, todas las mujeres que han ido desfilando, a las que hemos dado un poco de vida esta tarde, después de varios siglos en estas escrituras notariales, no son religiosas, no son nobles, que son los dos colectivos femeninos que en plena edad moderna suelen tener lectoescritura, alfabetización garantizada, sino que son mujeres a veces comunes y corrientes y a veces, diría yo, de clases subalternas, mujeres viudas, pobres, pero que intervienen en un acto de escritura. Es muy importante reflexionar sobre esto. Así pues, se trataría en suma de relacionar a la mujer analfabeta, en la mayoría de los casos, que tiene una conciencia del significado de lo que es la fides pública que le otorga un notario, un escribano público, y que de alguna manera tienen una apariencia o percepción del fenómeno escriturario como un instrumento de poder y de acción social. Y aunque ellas no estén alfabetizadas, no tengan habilidades lectoescriturarias, porque en el tramo final de casi todas estas escrituras que hemos visualizado, pues reza la fórmula, como no sabe escribir, a su ruego lo firma un testigo, nos ofrece indicios de mujeres analfabetas que, sin tener la posibilidad de hacer plásticamente trazos caligráficos, sí que tuvieron la oportunidad de participar del poder que en esa época generaba la producción escrituraria. Pues bien, hasta aquí llega la disertación. Muchas gracias por la atención y quedo a disposición para cualquier duda o pregunta que queramos hacer. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por tu interesante disertación. Y yo, os emplazo a preguntar si tenéis alguna cuestión. ¿Queréis comentar algo de la intervención? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda, curiosidad? Allí hay una. Por aquí Joel, ¿no? ¿Tiene algo en mente? Exacto, lo que Joel plantea, yo siempre lo veo en eterna conexión con la pretendida verdad histórica, ¿no? Nosotros pensamos que la documentación de naturaleza primaria es aquella en la que puede residir esa ansiada verdad histórica, pero quizá tampoco eso es cierto, ¿no? Tenemos falsificaciones documentales, tenemos copias múltiples que nos pueden aparecer, tenemos procesos históricos muy señeros que se han desmontado, pero también realidades cotidianas como esta, ¿no? Que yo creo que requieren habilidades de estudiosos con mucha serenidad, con mucho tiempo, ¿no? Que a veces hoy escasea, con mucha perspectiva para poder unir datos, enlazarnos, llevar el seguimiento de estos individuos, ¿no? Y ver si realmente esta medida de protección, esta posible autonomía o pseudocapacidad jurídica realmente en la praxis se llevaba a término.
Yo calculo que en algunos casos sí, en otros casos no, ¿no? Habría como en todo, pero es cierto que el caso que citas de María Peregrina, pues a mí se me asemejan a algunas mujeres que recientemente he tenido la oportunidad de estudiar con el proceso de avecindamiento en la Málaga tras la conquista, ¿no? Y que realmente uno se da cuenta, siguiendo la línea de los repartimientos, que un día pues le quitan la viña y al día siguiente los monarcas establecen el bando de que se le restituya, pero finalmente otro fulanito viene y se la quita y muere viuda y pobre, y le quitan todo aquello que el avecindamiento supuestamente le otorgó. Entonces, pues es cuestión también de leer un poco más allá, ¿no? El documento nos ofrece una ventanita a la realidad histórica, pero siempre la tenemos que tomar con muchísima cautela, con muchísima delicadeza. No podemos tampoco hacer unas conclusiones genéricas de una pequeña casuística, sino que siempre como investigadores, como historiadores, como archiveros, pues tenemos que unir pequeñas teselas, hacernos siempre interminables preguntas hasta que al menos pues un estudio de caso podamos decir con cierta fiabilidad una sentencia, pero que esté avalada por un trabajo previo intenso. Más cositas, curiosidades, algo que se haya quedado por ahí en el tintero, alguna cosa que no se haya comprendido y que podamos contribuir a aclararla o clarificarla un poco. Exacto, Manuela, has puesto el dedo en la llaga. El dedo en la llaga. La vinculación a la figura masculina es vital, esencial, tanto por presencia como por ausencia. Entonces pensemos, por ejemplo, pues una religiosa que toma el hábito y que luego profesa. Los escribanos públicos malagueños, y aquí en este archivo están las escrituras, registraban esas dotes que las familias de las religiosas les otorgaban. Y cuando estaba la figura paterna, la dote la daba el padre. Cuando el padre estaba ausente, el hermano mayor. Pero esa mujer que entraba en la fe, la mujer religiosa, se veía amparada por esa escritura de dote que de alguna manera pues, le hacía participar del proceso escriturario y de una realidad social, de un estatus, ¿no? En el caso de la mujer casada, lo hemos visto, ¿no? Con la licencia del marido o con la disposición plena de sus bienes dotales, otorgaba y podía intervenir, prohijando a su hijo, solicitando tutela, pidiendo en un pleito que se le restituya un bien dotal. Y en el caso de la mujer viuda, al haber ausencia de la figura masculina ya física, pues obviamente la capacidad jurídica es mucho más libre. Pero pensemos, y eso sí que Manuela es, en mi opinión, interesantísimo, la mujer que no tiene un estado civil definido en relación a una figura masculina, porque al fin y al cabo la religiosa se casa con Dios, la mujer casada tiene una figura referente del marido y la mujer viuda una figura referente de marido ausente, pero la mujer soltera... De ahí el grave peligro y desde luego yo diría que es un estudio por hacer y realmente apasionante la condición civil de mujer soltera en el periodo de la Edad Moderna, en cualquiera de los cortes sincrónicos de sus siglos, ¿no? Para ver realmente cómo se podía subsistir. Me está viniendo ahora a la mente, Manuela, un documento que tuve la oportunidad de trabajar. Este documento está digitalizado en pares. Y era una carta de una mujer que quiere entrar en religión, pero como el padre no tiene dote, resulta que no la admiten. Se estaba refiriendo a un monasterio, creo que era del norte peninsular, donde el noble, vinculado al monasterio, tenía una serie de plazas adjudicadas, ¿no? Que podía de alguna manera dar por gracia sin necesidad de dote. Pero claro, os imagináis estas plazas para quién serían, para gente afecta, ¿no? No para pobres del lugar. Y si vierais, qué pena no tenerlo ahora aquí, ese grito desgarrado de esa mujer soltera, ¿no? En la carta, pidiéndole, implorándole a este noble, casi de rodillas imaginarias, ¿no? Que por favor le dé una plaza en el convento, porque su padre está enfermo, no la puede dotar económicamente, sus hermanos están casados y nadie se puede hacer cargo de ella, ¿no?
es bastante sintomático de la condición de la mujer soltera en la época, que está luchando fervientemente por entrar en religión, porque si no entra en religión, una mujer soltera sin vínculo marital ni paternal, como se mantiene en sociedad, pues probablemente termine en las mancebías, ¿no? O termine, no hay otra opción. Entonces realmente es muy, muy atractivo. Claro, se encuentran a lo mejor pequeñas teselitas de vez en cuando, como pequeñas sorpresas, pero así un estudio sistemático yo creo que sería muy necesario y muy interesante. ¿Más cositas? ¿Algo que se haya quedado por ahí en el tintero? ¿O ya lo damos por finalizado y descansáis de mí un ratito? Yo quiero decir, darte las gracias de nuevo, Alicia, por tu intervención y animaros a todos vosotros a que vengáis a investigar en la documentación de este archivo, que como habéis visto es muy rica y se pueden sacar, yo creo que investigaciones muy interesantes, sobre todo al hilo de esto último que estabas comentando tú, Alicia. Muchísimas gracias por venir.